Bien, buenas noches, queridos estudiantes. Bienvenidos a esta novena semana de Introducción a la Filosofía. Tengo la convicción de que en sus exámenes bimestrales les fue bien y que están muy animados para continuar viajando por este increíble mundo del pensamiento humano. En esta semana deberían haber preparado la parte correspondiente a David Hume y a Berkeley. Tratando de hacer un pequeño resumen, podemos decir que Hume fue un empirista británico que vivió de 1711 a 1776. Se considera que su filosofía ha pasado a ser la más importante entre los empiristas. De hecho, fue quien inspiró al gran filósofo Immanuel Kant. Vivió en la época de la Ilustración, al mismo tiempo que grandes pensadores franceses como Voltaire y Rousseau. Viajó mucho por Europa y retornó a Edimburgo, donde creó gran parte de su pensamiento. Tal vez su obra más importante es el Tratado acerca de la naturaleza humana, que fue publicada cuando apenas tenía 28 años de edad. Hume tiene fuertes sentimientos sobre cómo los niños perciben el mundo. Él cree que los niños aún no tienen ningún prejuicio y considera eso como una de las cualidades más importantes para hacer filosofía. El hecho de poder acercarse a los problemas sin tener juicios establecidos de manera previa. Por lo tanto, él desea volver a la percepción inmediata del mundo de los hombres. Él decía que ningún filósofo podrá jamás llevarnos detrás de las experiencias cotidianas o darnos reglas de conducta distintas a las que elaboremos meditando sobre la vida cotidiana. David Hume crea o cree que un concepto compuesto consta de dos experiencias diferentes, que no están unidas en la realidad, pero que de todas maneras, de todas formas, en la imaginación del hombre han sido conectadas. Eh, eh, Nuestro queridísimo inspirador Jostein Gardner en su libro pone el ejemplo de los cocofantes, pero nosotros podríamos crear más ejemplos como el de los gatogallos, es decir, que un concepto compuesto consta de experiencias diferentes que realmente no están unidas en la realidad, pero que la imaginación los une. Los cocofantes nos llaman a un cocodrilo y un elefante seguramente, o los gatogallos nos llaman a un gato y un gallo. Esos dos conceptos han sido adquiridos por experiencias diferentes, pero nuestra imaginación es capaz de unirlos. Por lo tanto, para David Hume, el hombre tiene dos tipos diferentes de percepciones, que son impresiones e ideas. Las impresiones es la inmediata percepción de la realidad externa y las ideas serían el recuerdo de una impresión. Él sostiene que la impresión es más fuerte y más viva que la reflexión sobre el recuerdo. Las impresiones o las ideas, dice Hume, pueden ser simples o compuestas. La conciencia puede construir ideas y conceptos falsos. Por eso Hume se pregunta, ¿de qué impresión viene este concepto? ¿Cuáles son las ideas simples de las que consta un concepto compuesto? Él quiere atacar todas aquellas ideas y pensamientos que no tienen su origen en la correspondiente sensación. Si ustedes recuerdan, para Descartes la idea de un yo o de un núcleo de la personalidad era la base de su filosofía. En cambio, para Hume, la idea del yo es en realidad una larga cadena de impresiones simples que nunca percibimos simultáneamente. Es un manojo o un montón de juicios diferentes que se suceden el uno al otro con una rapidez increíble y que están en constante cambio y en constante movimiento. Por lo tanto, la conciencia es una especie de teatro donde aparecen los distintos juicios sucediéndose los unos o los otros. Esta idea de Hume de que no existe un núcleo de la personalidad es muy parecida, fíjense ustedes, a la de Buda hace 2500 años. Para Buda, la vida humana es como una línea ininterrumpida de procesos mentales y físicos que cambian a cada momento. Es decir, nosotros no somos los mismos que ayer, nosotros tampoco somos los mismos que en nuestra infancia y nosotros no seremos los mismos
que mañana. Hume no era cristiano, pero tampoco era un ateo. Es lo que llamamos agnóstico, es decir, alguien que no sabe si en realidad existe un Dios. Solo aceptó como verdadero aquello sobre lo que tenía sensaciones seguras y mantuvo abiertas las demás posibilidades. No rechazó ni la fe en el cristianismo ni la fe en los milagros. Rechaza los milagros porque no los ha experimentado, pero no rechaza que puedan ocurrir milagros. Para él, un milagro es una ruptura con las leyes de la naturaleza. Para Hume, la mayor virtud de un filósofo, como les había dicho, es no tener opiniones preestablecidas. Cuando discute el poder del hábito, se concentra en la ley de causa-efecto. Todo lo que ocurre tiene que tener una causa. Cuando hablamos de las leyes de la naturaleza para Hume, o de la ley de la causa y el efecto, hablamos en realidad del hábito de las personas y no de lo racional. Es decir, las personas habitualmente generamos un hábito y asociamos ciertas cosas como si fueran la una causa de la otra. Por ejemplo, cuando vemos un rayo y luego escuchamos un trueno, asociamos que el rayo es la causa del trueno. Y eso no necesariamente es así. Son dos fenómenos diferentes, pero porque ocurren simultáneamente o porque ocurren el uno detrás del otro, nos hemos acostumbrado a asociar eso como causa-efecto. Y entonces él sostiene que las personas que no tienen estos juicios previos, estos juicios preestablecidos, tienen mayor capacidad para filosofar y para pensar en los problemas y en las leyes de la naturaleza. Por lo tanto, podemos decir que las leyes de la naturaleza no son ni racionales ni irracionales, sino que simplemente son. Es decir, están allí y ocurren, más allá de que las consideremos de una manera racional o de una manera irracional. Entonces, resumiendo, para Hume, que algo sucede en el tiempo no significa necesariamente que se trate de una relación causa-efecto. Para él, no es la razón lo que decide qué decimos o qué hacemos, sino nuestros sentimientos. Miren ustedes qué importante esto. Hume sale del racionalismo y es un empirista y dice que nuestras decisiones o nuestros actos normalmente no se fundan en la razón, sino que se fundan en los sentimientos. Actuar responsablemente, por lo tanto, no equivale a agudizar la razón, sino a agudizar los sentimientos que uno tiene hacia los demás. De hecho, en un juicio normalmente se absuelve a quien no ha tenido por alguna causa la mente despejada, pero siempre se condena a quien carece de sentimientos. Bien, dejemos a Hume por allí y entremos a ver el siguiente pensador que nos correspondería en esta clase, que es Berkeley. George Berkeley fue un obispo irlandés que nació en 1685 y murió en 1753. Él sentía que la filosofía y la ciencia de la época amenazaban los conceptos cristianos, pero, sin embargo, fue un empirista consecuente. Para él, lo único que existe es lo que percibimos, pero no percibimos la materia. En el libro de Sofía pone el ejemplo de que Sofía golpea fuertemente un escritorio y le pregunta a Alberto Knox, Alberto Knox le pregunta a Sofía si en realidad ella sintió la materia o lo que sintió fue un golpe. Entonces, siguiendo a Berkeley, lo único que existe es lo que percibimos, pero somos incapaces de percibir la materia. De allí dice que podemos afirmar que la existencia de Dios se percibe mucho más nítidamente que la existencia de los hombres. Para Berkeley, Dios está íntimamente presente en nuestra conciencia y suscita en ella toda esa multitud de ideas y sensaciones a las que estamos constantemente expuestos. Toda la naturaleza que nos rodea y toda nuestra existencia reposan, por lo tanto, en Dios. Él es la única causa de todo lo que hay. En el fondo, Berkeley niega la existencia de un mundo material fuera de la conciencia del hombre. Para él, nuestras sensaciones están producidas por Dios. Bien,
Vamos a dejar un poco este video por aquí y a rogarles que para la siguiente clase ya empecemos con la lectura de la ilustración. Muchísimas gracias y espero que sigan con muchísimo ánimo en este curso.